Pues retomamos el tema que dejamos el domingo pasado, continuamos con la maravillosa historia del hijo pródigo. Y como lo mencioné también el domingo pasado, la idea es que esta parábola del hijo pródigo trata de dos hijos, no solamente del hijo menor. Cuando nosotros enfocamos solo en el hijo menor, pues perdemos en realidad casi que la esencia de la parábola por el contexto y por a quienes Jesús se está refiriendo realmente a través de esa historia. Entonces no podemos dejar de lado al hermano mayor. Entonces, a modo de rebobinar, de recordar un poquito lo que fue el domingo pasado, quiero mencionar por lo menos tres puntos o tres aspectos importantes antes de continuar. El primero de ellos es que dijimos que esta parábola es la respuesta de Jesús a la actitud de los fariseos y escribas que murmuraban acerca de los pecadores que se acercaban a Jesús. Ellos estaban tremendamente molestos porque Jesús simplemente en calidad de Mesías, en calidad de rabí, en calidad de maestro, le abría los brazos y las puertas a toda esta gente pecadora, y ellos, como eran santos para ellos, estaban muy, muy molestos. Entonces dijimos que en esta historia Jesús aprovechó y les quitó esa máscara que tenían de religiosidad e hipocresía. Punto número 2, dijimos que cada uno de estos dos hermanos representan una forma diferente en que podemos alejarnos de Dios. Por eso es importante que nosotros hacemos énfasis en los dos y no solamente en el hermano menor. Cada uno de ellos representa la forma en que nosotros nos alejamos de Dios, de dos maneras diferentes, pero finalmente alejados. En la parábola, no solamente el hijo menor se había perdido, realmente los dos hijos estaban perdidos respecto a la relación que tenían con su padre. Y punto número 3, también dijimos que estos dos hijos representan dos formas diferentes en que podemos buscar la aceptación de Dios y en que podemos buscar o acercarnos al reino de Dios, ganarnos ese derecho. Así que hoy vamos a dirigir y vamos a enfocar toda nuestra atención en el hijo menor, que a la vez es una representación de toda la humanidad, pero especialmente todos aquellos que estuvimos lejos, pero que por la gracia de Dios fuimos traídos de regreso a casa. Fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios y ahora gozamos de la presencia de nuestro Padre Celestial. No obstante, necesitamos revisar algunas cosas que ocurrieron en nuestro desvío y que espero que muchas de estas cosas ya no ocurren, pero que si es el caso, que llegamos a reconocer que algunas de esas cosas aún están ahí. Ojalá que podemos reconocer su potencial de daño y que Dios nos ayuda a hacer los ajustes que necesitamos hacer. Entonces, comencemos entonces por revisar la solicitud del hijo menor. Y quiero pedirles que abran ahora mismo sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 12. Lucas capítulo 15, versículo 12. El versículo 12 dice así: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Y saben algo interesante? Yo tengo aquí subrayado la palabra repartió, porque dice y les repartió los bienes. Por favor, tengan eso en cuenta, porque seguro que dentro de 8 días, si Dios nos da el permiso, vamos a hacer énfasis en esa realidad. ¿Por qué? Porque aunque fue el hijo menor el que pidió la herencia, los dos la tomaron, ¿sí? Y eso es importante. Pero vamos a hacer énfasis esta mañana en que el hijo menor le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¡Wow! No tenemos que ir muy lejos y entrar muy profundo para poner un rótulo en el pecho, ¿por qué no en la frente de este hijo
un rótulo que diga inconsciente, caprichoso, incluso miserable, insensible, interesado. Y ustedes quizá tengan ahora mismo otros calificativos para ese hijo menor, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos, y digo estas cosas, porque hemos visto, y yo he visto lo que ocurre cuando el momento de repartir los bienes heredados de los padres a sus hijos llega. Cuando llega ese momento, nosotros hemos sido testigos de las cosas que pasan. ¿Ah? Ahí es cuando se muestra el verdadero interés, ahí sí todos los hijos están ahí. Así que es muy fácil leer hasta aquí y decir, wow, ese chico era muy inconsciente, muy indolente con su papá. Pero sí, en realidad era todo eso y todo lo que nosotros queramos pensar respecto a él. O sea, ese muchacho peló el cobre. En realidad lo hizo. Y saben, viniendo de una cultura como en la que Jesús contó y enseñó esa parábola, eso lo hacía mucho más grave, porque este joven, al recibir la herencia, no solo recibiría y malgastaría los bienes materiales de su padre, sino que literalmente estaba renunciando a su padre. Literalmente renunció a su casa y a todos los derechos que le correspondían. Todas esas cosas a las que tenía derecho, aquellas que no son tangibles, pero que son las más importantes, y vamos a notar que esa en realidad fue su mayor pérdida. Entonces, esta petición constituye una ofensa al padre. Literalmente era eso. Era un rechazo hacia su padre, era un desprecio hacia su padre. La verdad es como si estuviese deseando su muerte. Lo sorprendente, más aún, no es que pidiera la herencia. Después de todo, era algo que le correspondía. El problema es que las herencias solo se hacían efectivas al morir el padre o al morir los padres. Pero este hijo renuncia a su padre de una manera que lo da por muerto para reclamar su promesa. Y eso es lamentable. Ahora, por favor, tomen nota de lo siguiente. Y digo tomemos nota de lo siguiente, porque este hijo tiene más en común con nosotros que lo que ahora mismo quizá podemos estar pensando. Y tiene que ver con lo siguiente. Y quiero invitarles, bueno, vamos a ir al Salmo 73, versículos 8 al 9. Pero la actitud de este hijo tiene mucho que ver también con nuestra actitud. Tal vez con nuestra actitud antes de conocer a Cristo, pero tal vez también con nuestra actitud después de conocer a Cristo, de haber conocido y gozado de su salvación y de estar en la iglesia. Entonces, este joven nos enseña lo siguiente, que muchos aman las cosas de Dios, aquello que le pertenece a Dios y aquello que Dios hace posible, como su bienestar y sus recursos, pero no aman a Dios. Este joven amaba las cosas de su padre, quería las cosas de su padre, pero evidentemente no estaba amando a su padre, no quería a su padre. Y la verdad es que muchas personas disfrutan cada cosa de la creación. No solo las disfrutan, sino que las malgastan. Y también dicen, Dios no existe. Pero lo tienen de una u otra forma, por las cosas que disfrutan y que son de Él y que le pertenecen a Él. Y saben, esto mismo era lo que Asaf, el que escribió el Salmo 73, estaba viendo. Y quiero simplemente tomar un par de versículos para entender lo que hacen muchas personas respecto a Dios, pero que los pone en la misma situación de este hijo menor. El Salmo 73, versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Por qué? El versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea,
aunque disfrutan de la creación de Dios, niegan a Dios. Quizá nosotros no somos tan duros delante de Dios. Quizá no actuamos de esa forma como esos arrogantes y altaneros que describe el salmista. Pero saben, existe una forma más sutil en la que quizá nosotros sí actuamos y adoptamos una postura similar a la del hijo menor. Y tiene que ver con lo siguiente. Disfrutamos de las bondades de Dios, de su perdón, de su misericordia, de sus favores. Pero de pronto no disfrutamos tanto de una relación con el Padre como si disfrutamos de sus provisiones. En Isaías capítulo 29, versículo 13, Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios dice lo siguiente, a través de Isaías. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! ¿Notan lo que pasa a veces en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Padre? Estamos ahí. Vamos a la iglesia, somos conscientes de que todo lo da Él, pero en realidad nuestra relación con Él ha venido a ser simplemente algo que se rige por reglas humanas aprendidas de memorias, casi que cosas mecánicas. ¿Y saben qué? Dios no se goza en esa relación, porque no le honra. Y fue lo que Jesús también dijo a algunos que parecían seguirle y que parecía que por un momento gustaron de Jesús y mostraron un interés por él. Y entonces Jesús les dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, Jesús les dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas, es decir, no porque entiendan las implicaciones de tener una relación conmigo y estar cerca de mí. ¡Wow! Y eso me identifica mucho más con el hijo menor. A veces mi relación con Dios llega a ese nivel. Y es triste y es lamentable. Porque dicho en palabras textuales del autor Timothy Keller, que es el autor del libro El Dios Pródigo, y esas son palabras textuales, dice su relación, es decir, la relación del hijo menor, su relación con el Padre ha sido un medio para lograr el fin de disfrutar sus riquezas. Y ahora se siente cansado de esa relación y quiere marcharse cuanto antes. ¿Por qué nuestra relación a veces con Dios llega a ser tan monótona? ¿Por qué a veces llegamos a la iglesia e incluso decimos, wow, ya no me gusta, me siento cansado? Es sencillamente por eso. Porque simplemente nuestra relación con Dios ha sido un medio para disfrutar de sus bienes, de sus favores, de sus privilegios, y no para amarle a Él y para desear estar cerca de Él. Entonces, iglesia, amigos, el hijo menor nos ayuda a entender que recibir de Dios, amar solo lo que es de Él, lo que Él permite y no a Él, nos aleja de Él, nos aleja de una vida llena, de una vida de gozo, y nos lleva a una que es de necesidad y que nos conduce a una vida vacía. Eso fue lo que experimentó el hijo menor, una vida de necesidad, una vida vacía, incluso una vida en la que nadie tenía una respuesta para él. Si nosotros leemos toda la parábola, nos dice que aunque tenía necesidad, nadie le daba de comer. ¿Y saben algo interesante? Dice que consiguió un trabajo para cuidar cerdos. Y dice que los cerdos se alimentaban de algarrobas. ¿Y saben algo interesante? Este joven quiso y deseó comer esas algarrobas. ¿Y saben ustedes la única razón culturalmente por la cual ese joven no terminó comiendo algarrobas? Es porque no eran aptas para el consumo humano.
Y eso muestra su nivel de desgracia. Y es a lo que nosotros nos enfrentamos y caminamos cuando tomamos las cosas del Padre, pero dejamos al Padre. Así que yo creo que Él se identifica un poco con nosotros, más allá de que estuvo perdido. Entonces, miremos un detalle más aquí, en este mismo versículo. ¿Ustedes notan la respuesta del Padre? Ahí mismo, en Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hace el padre? ¡Wow! Eso me sorprende. El padre dice, o la escritura dice, y le repartió los bienes. Eso resulta muy interesante. El padre no presenta ninguna objeción. Ahora, algunos de ustedes son padres. Todos somos hijos. Y los dos podemos hacer el ejercicio. Pero, ¿qué harías tú, que eres padre, si tu hijo o tu hija te sale con algo semejante? Llegas de un día atareado, cansado, te sientas en el sofá de la sala, por fin puedes sentarte a disfrutar un café y tu hijo se te sienta ahí al lado y te dice: he tomado una decisión. Quiero que me des la parte de la herencia. Ya. La quiero ya. Tú como padre, ¿qué harías? ¿Irías al banco, venderías tus bienes y le darías lo que le pertenece a ese hijo? ¿Lo harías? Yo dudo que tú harías eso. Ahora, tú como hijo, ¿puedes imaginar esa situación? ¿Qué haría tu padre? ¿Qué harían tus padres si a ti se te ocurre esta idea magnífica? ¿Crees que ellos aceptarían? Más aún, necesitamos hacernos una pregunta adicional. ¿Sería tan duro dar tus bienes a tu hijo como el hecho de sentir que estás perdiendo a tu hijo y que tu hijo se aleja de ti? ¿Saben? Creo que de una u otra forma, ese es el punto crucial aquí en este versículo, especialmente en este versículo y en gran parte en toda la parábola. Por esta razón, el padre no presenta ningún rechazo ni ninguna objeción a la petición del hijo. ¿Saben por qué? Porque no importan los bienes cuando ha perdido el corazón del hijo. Esa es la razón por la que el padre no pone ninguna obstrucción, no pone ningún tropiezo a la petición de su hijo. Porque ¿qué es lo que importa para un padre que ama? Incluso que su hijo derroche. ¿Saben? Yo creo que no. Lo que parte el corazón de Dios y del Padre en la parábola es que el corazón de su hijo se está perdiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. ¿Saben? El hijo ha quebrado la vida del padre, ha partido su corazón. ¿Y saben por qué sabemos esto? Porque el término que se usa para propiedad en el lenguaje original en que fue escrito, antes que hacer alusión a algo material, apela a algo que es sentimental. Así que no es un padre irresponsable, es un padre dispuesto a quebrar su propia vida, a despojarse de algo a lo cual ha dedicado toda su vida, que le ha costado toda su vida por amor a su hijo. Así que el padre soporta con paciencia una tremenda pérdida de honor, así como el dolor y el rechazo. Pensemos en ese hijo que se acerca a pedir la herencia a su padre antes de que éste muere. ¿Qué harías tú como padre? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque esto realmente, más que una petición, es un rechazo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos rechazan? ¿Saben? La tendencia es ocultarnos, es aislarnos, es alejarnos, porque creemos que si nos alejamos o que si no estamos cerca nos duele menos y sufrimos menos. Pero el amor del Padre, aquí en la parábola, que es símbolo del amor de Dios por toda la humanidad perdida, nos muestra
nada de rechazo, se mantiene intacto y antes que alejarse, soporta la agonía. Así que, después de haber entendido la verdadera pérdida, viene la reconciliación. Después de la separación, viene el emotivo reencuentro. Y quiero que lean conmigo, por favor, los siguientes versículos. Ahí en Lucas 15, vamos a leer los versículos 17 al 19. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí entramos a un punto importante y es el camino de regreso a casa. Entonces el versículo 17 nos dice que el hijo menor volviendo en sí. Qué bueno cuando alguien recupera la conciencia. Y qué bueno que este joven pudo recuperar su conciencia. Y qué bueno que cuando hubo llegado bien abajo, no continuó cavando, sino que alzó su mirada a lo alto y con ella le vino un pensamiento. ¿Saben? Seguramente en este mismo instante tú estás pensando en que alguien cercano a ti deje de cavar. Tal vez algún familiar, algún amigo, algún conocido. Tal vez alguien que fue a la iglesia. Tal vez alguien a quien amas. Tal vez alguien a quien partió tu corazón. En algún momento se alejó. Y tal vez en ese momento o lo ves y cada vez dices, ¿cómo es que no puede levantar cabeza? ¿Cómo es que no se da cuenta? Y tal vez has llegado a decir, ya no hay forma de que vaya más abajo. ¿Cuándo piensa levantarse? Pues saben, este hijo alzó su mirada y le vino un pensamiento en algún momento. Y su pensamiento fue, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y saben, este es apenas el primer paso para regresar a Dios. Necesitamos ver la secuencia de eventos que ocurren antes de que él y el padre se abracen. Porque lo primero que hace este joven es reconocer su pecado, reconocer su falta, reconoce que ya no era incluso digno de ser llamado hijo. Y saben, este es un detalle bien importante y nosotros deberíamos tomar nota de esto. Porque un poco más adelante, cuando el padre está con el hermano mayor y están sosteniendo un diálogo, el padre le dice al hermano mayor que es necesario hacer fiesta porque ese hijo que había muerto, es el término que usa, ha revivido. ¿Y saben algo impresionante y tiene que ver mucho con la cultura? Los rabinos y todos los maestros, en el contexto en que esto fue escrito, decían que cuando un hijo salía de casa en estas condiciones, era considerado muerto de una manera simbólica. Pero ¿saben lo que dicen las escrituras respecto a toda la humanidad que ha sido afectada por el pecado? Que somos muertos espiritualmente. Entonces, esta parábola tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros un día estuvo lejos. Muchos ya regresamos a la casa con el Padre. Tenemos una relación con Él. Pero muchos aún siguen lejos de casa, cavando cada vez más y tratando de ir más y más lejos del Padre. Pero este hijo era muerto, dado muerto por su padre. Y vamos a mirar, vamos a continuar en qué termina esta bella historia por hoy.
Aunque nosotros somos creación de Dios, si no hemos reconocido nuestro pecado y pedido perdón a Dios, no somos hijos. Ese hijo no había muerto, pero mientras estuvo fuera de casa, lejos de su padre dijo que estaba muerto. Y es igual para nosotros cuando no tenemos una relación con Dios. Así que este hijo dijo, iré a mi casa, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón, le pediré que me tome como uno de sus jornaleros. ¿Saben qué entendió también este joven? Que no estaba en condiciones de exigir. ¿Saben? Nadie que haya entendido su verdadera condición delante de Dios y que haya sido aceptado por Él está en condiciones de exigir. Nadie que haya entendido la obra que Cristo hizo en la cruz se atrevería a exigir y poner condiciones a Dios. Y aquí estamos entrando a la parte final, que tiene que ver con la primera parte de la historia, la parte del hijo menor, porque hay otra parte que vamos a estar cubriendo dentro de 8 días, si Dios permite, que es la parte del hijo mayor. Pero finalmente el hijo llega a casa. Y para ser más precisos, ni siquiera alcanzó a llegar a casa. Nada mejor que llegar a casa, ¿cierto? Hogar, dulce hogar. En los versículos 20 al 24 leemos el desenlace de esta primera parte. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Wow! Este padre ni siquiera deja acercarse, sino que va a su encuentro. Y saben, esto es lo que hace Dios con pecadores arrepentidos, que desean volver a casa. Pecadores arrepentidos que desean volver a Dios y no a sus favores, no a lo que le pertenece, sino que desean llegar a Él. Imagino que los fariseos estaban esperando que Jesús contara algo diferente en esa parte de la historia. Imagino que los fariseos y esos escribas y todos esos que se consideraban perfectos y merecedores, estaban esperando que la historia dijera algo como, cuando el padre vio que ese hijo venía, corrió rápido a su cuarto y tomó las pocas pertenencias que había dejado y se las tiró. Tal vez los fariseos y muchos estaban esperando que esa parte de la historia dijera, el padre esperó que el hijo se acercara hasta la puerta de su casa y le dijo unas cuantas verdades y luego lo despachó. Pero el padre no hace eso. Y no hace eso porque Dios no hace eso. No hace eso porque así como Dios declara en las Escrituras que los que van a Él no les echa fuera, este Padre, por amor y misericordia, recibe a su Hijo. El versículo 21 dice, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¡Wow! Ese hijo entendía todas las implicaciones de sus actos. Nosotros necesitamos como creación de Dios entender las implicaciones del pecado. Versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben? Aquí hay una pregunta interesante. Es una cultura oriental. ¿Y saben? Si ustedes leen las Escrituras y pueden conocer un poco de la historia del Medio Oriente, vamos a darnos cuenta que el patriarcado es muy fuerte. El papá o el amo de casa tenía honores que eran únicos para él. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde piensan que estaba el mejor traje de la casa? ¿A quién creen que en realidad le pertenecía ese traje? ¿A uno de los demás criados? ¿Tal vez al hijo mayor? No. Yo creo que el mejor traje
era el del padre, el del amo de casa. ¿Y saben Dios qué hace con nosotros? Hace exactamente eso, nos viste con su gracia, nos cubre con su misericordia. Y es lo que este padre en la parábola hace con su hijo. Y no solamente pone un vestido, sino calzado, también un anillo, y eso tiene una connotación impresionante. Así que no solo sale a su encuentro, sino que notan ustedes que el hijo había elaborado todo un discurso. ¿Y dónde queda ese discurso? El padre ni siquiera le deja terminar el discurso. ¿Saben? Hay otra forma de verlo. Y yo prefiero pensar que cuando uno se echa en los brazos de Dios, las palabras sobran. No hay palabras. Cuando uno ha experimentado de manera real lo que implica estar en los brazos de Dios, no hay palabras. Yo me imagino que este joven también se quedó sin palabras. Había elaborado un discurso y ni siquiera pudo terminarlo. Pero ¿saben también qué me hace pensar esto? El joven dijo, como parte de su discurso, dijo en su mente: le pediré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Saben qué decía y qué enseñaba la cultura también? Que cuando alguien de la comunidad transgredía alguna de las normas de la comunidad, no solo tenía que pedir disculpas, sino que tenía que repararlo. Y me imagino que en la mente de este joven, su pensamiento era: tengo que compensar a mi padre. Tal vez si él me da trabajo, puedo pagar todo lo que él ha hecho por mí. Pero ¿saben? Con Dios las cosas no funcionan así. ¿Qué podemos hacer nosotros para compensar lo que Dios ha hecho por nosotros? No, no podemos hacerlo. No hay jornales en un año, en 10 años, en toda nuestra vida, que paguen el derecho a ser hijos de Dios. No hay cómo pagarlo. No hay jornal suficiente. Así que el versículo 23 dice también: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué pasa cuando un pecador arrepentido se encuentra con el Dios de la gracia y la misericordia? Hay fiesta en el cielo. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando un pecador arrepentido se encuentra con el Dios de la gracia y la misericordia? Es escuchado, es perdonado y es amado. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿quién nos haría permanecer lejos de casa con un padre así? Espero que tú no seas ese. Espero que tú no seas ese osado que prefiere seguir lejos de casa, vivir las consecuencias, antes que reconocer que en la casa, que en un lugar, hay un Padre amoroso que espera por ti. ¿Saben? La idea de regresar a casa no era solo un excelente plan. Cualquiera de nosotros diría: ¡wow! Qué bueno que ese joven pensó en hacer justo eso. Es un excelente plan. Pero ¿saben? Es más que un excelente plan. Es el único plan. No hay otro plan para regresar a casa, para volver a Dios, para volver a nuestro Padre. Los que desean volver a casa no solo conocen ese plan, deben ejecutarlo. Es el único plan para aspirar a casa nuevamente. ¿Tú ya experimentaste el abrazo del Padre? No me refiero al Padre terrenal, me refiero al Padre celestial. Me refiero a que si has reconocido, en primer lugar, que eres un pecador, que tu pecado te ha llevado lejos de Dios, que lo has confesado al Padre, a Dios.
pero que también has pedido perdón, porque una cosa es reconocer, otra es confesar, y otra es confesar el dolor por eso que ha pasado y pedir perdón. Y es justo lo que el hijo menor hizo, pensó e hizo, y es lo mismo que cada uno de nosotros hicimos en algún momento, y si alguien desea tener el perdón de Dios, es lo que necesita hacer. Y sin condiciones, necesitamos abandonarnos a la voluntad del Padre. Así que si tú quieres dar ese paso, es ese día, que espero que sí, yo espero que lo hagas. Y que si tienes dudas de cómo hacerlo, que tal vez dices, yo es la primera vez que escucho esto, nunca lo había visto de esta manera, pero quisiera que alguien me explicara un poquito más a fondo. Hazlo, escríbenos en los comentarios a este video, en nuestro chat personal puedes hacerlo, pero por favor, si Dios te está llamando a casa, a tener una relación con Él, no lo eches a perder. ¿Saben? Este hijo se había perdido y en su huida no solo recordó que en casa del padre había alimento, techo y vestido, sino que recordó que había gracia abundante. Y no dudó un instante después en regresar. Quizá has intentado llegar a casa con un plan incorrecto, con un plan diferente, donde tú puedes hacer algo para ganar el favor del Padre, donde sientes que mereces algo, donde sientes que no has ido tan lejos como para que el gesto del Padre sea menos maravilloso que el de la parábola. Ojalá hoy te has dado cuenta y Dios te ha hecho entender que no hay nada que puedas hacer, aparte de aceptar su gracia y su misericordia. Por favor, si Dios está tocando tu corazón esta mañana, escúchalo. Y si tienes dudas, por favor, queremos ayudarte a regresar a casa, como Dios un día lo hizo con muchos de nosotros, de los que hoy nos puedes ver conectados, especialmente conmigo. Tomemos un momento para orar. Mi Señor, el camino a casa no fue fácil, pero tú hiciste la parte difícil. Lo hiciste posible. Y no solo diste un camino, señalaste un camino, una ruta, sino que me has acompañado en cada paso, me has levantado en cada caída y me has abrazado. Y yo te ruego, Señor, yo te ruego que si hay alguien esta mañana que nos está escuchando, pero que no es tu hijo aún, yo te ruego, Señor, que tú lo guíes en el camino, en el único camino, que tú, Jesús, le hagas entender, que tú, Jesús, puedas empezar una relación con él, con ella, esta mañana. Que esta persona, Señor, te pueda conocer en este día, que pueda sentir el gozo que se siente estando en casa, a la compañía de ti, a la compañía del buen Padre, y que ojalá pueda escuchar la fiesta que hay en el cielo, que pueda escuchar tu corazón latiendo de alegría, porque un pecador se ha arrepentido, porque alguien que se había perdido está de regreso en casa. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, por el milagro de poder estar en casa compartiendo tu presencia. Y, Señor, gracias por cada uno de nosotros, hijos que estaban perdidos, que estaban muertos, creación que estaba lejos de ti, separada de ti, pero que en un acto de amor, de gracia y misericordia, tú ganaste. Y ahora no solo te podemos llamar Dios, sino que te podemos llamar Padre. Muchas gracias.
por lo que has hecho en este día y por lo que harás en los días que vienen, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.